Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy me encuentro en casa de un amigo y aprovechando que estoy acá, se le descompuso su ventilador y lo vamos a reparar. ¿Ok? Ya que esa es una falla muy común en ventiladores y a lo mejor les pueda servir. Como pueden ver, ahorita ya conecté el ventilador, estoy girando las perillas y el motor no vibra, no, como si estuviera desconectado, no hace nada. ¿Ok? Para algunas personas que tienen algunos principios de eso, pues me imagino que ya habrán probado lo que es el interruptor, que en este caso se encuentra bien, y lo que es la clavija, que llegue la corriente. Pero en este caso está bien, que es muy común esta falla. Aprovechando la ocasión, pues voy a mostrarles qué es. Primero hay que quitar la tapa. En esta parte de aquí lleva un tornillo, que es solo el oscilador, y lleva 4 tornillos alrededor. Ahorita ya quitamos 2, ya lo había empezado a desarmar. Voy a Voy a seguir quitando los 2 tornillos que me hacían falta. Ok, ahorita ya retiré los otros 2 tornillos que me hacían falta. Y el de abajo, que es esta pieza. Bueno, hay que zafar con cuidado. Lo que es la pieza de metal prácticamente se va a desarmar. Solo tengan cuidado con los cables de no arrancarlos, aunque están amarrados. De todos modos tengan cuidado al desarmarlo. Ok, aquí como pueden ver pues ya lo desamarramos. Y lo principal de estos motores, de estos ventiladores, es que en estas uniones hay una piecita que se llama resistencia. Es una resistencia que sirve como fusible. Entonces vamos a desamarrarlos para poder encontrarlo. Hay que tener cuidado con lo que son los alambres con el cobre, ya que eso es el embobinado y no se puede dañar ni arrancar. Ok, aquí ya soltamos lo que son los cables, los empates. Y uno de estos, pues en este caso, como yo ya conozco, es una línea de la corriente. Tiene el fusible en esta parte. Lo voy a cortar. Ustedes tienen que identificarlo. Ir pelando poquito a poquito. Okay. Aquí ya corté una punta. Voy a atorar esta puntita acá. Y de este lado corto el otro. Esta piececita que se cortó, voy a ver si se puede abrir para que ustedes alcancen a verla. Entonces, así como ustedes ven esto, este es su fusible, es una resistencia. Entonces, cuando puede ser que la variación del voltaje o al mismo tiempo o el sobrecalentamiento queme esto y haga que el motor no haga nada. Es prácticamente un fusible. Ok, en este momento pues lo estoy haciendo un poquito rápido para que ustedes puedan hacerlo con más calma y con más paciencia en sus casas. Aquí como pueden ver ese pedacito de cable que corté de un lado. Y aquí tengo el otro pedacito del otro lado. Lo único que hay que hacer es amarrarlos.
Una vez que lo hayamos amarrado, les ponemos un pedacito de cinta. Una vez que le hayamos puesto cinta, lo recomendable es ponerle una cintilla o un pedacito de hilo amarrado con los cables. En este caso solo los voy a acomodar para poder probarlo y que el video no se alargue demasiado. Hay que ver que la cablería no se aplaste. Es algo sencillo, solo tienen que tener un poquito de paciencia y asegurarse que los cables no se arranquen, que no se corten. Por el momento solo le voy a poner 2 tornillos cruzados para que se pueda probar. Ver que la cablería no se vaya a atorar. Y vamos a conectar el ventilador. Y como pueden ver, el ventilador ya está funcionando. No le puse pausa al video para que ustedes puedan ver. Si se dan cuenta, la cablería no está fijada. Solo con un pedacito de hilo o una cintilla la pueden fijar. El artículo ya funciona sus velocidades, todo normal. La falla de este ventilador, así como hay muchos, es solo el fusible. Es algo muy sencillo de hacer, que con un poquito de paciencia pueden reparar ustedes mismos en su domicilio y ya no tirar sus ventiladores. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda, pueden dejarme sus comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, voy a seguir subiendo videos. Gracias.